¿A dónde vais? A escuchar el Cawin, ¿Qué cagüín? el podcast, el de Vida Digna. Estás escuchando El Cawin, un podcast del Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Un saludo a todas nuestras escuchas. Quien les habla, Óscar, dinamizador del programa. Hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de compañeras y compañeros de diversos sectores y experiencias organizativas de la región metropolitana. Con ellas, vamos a caguinear sobre lo que se viene para el pueblo chileno tras el cambio de gobierno. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Les proponemos que la conversación gire en torno a cómo puede afectar el gobierno de Kast a la vida de la clase trabajadora y cómo podemos enfrentar sus embates desde los distintos sectores en lucha. Yo soy Pipe, soy profesor, soy historiador también y bueno, yo creo, respondiendo a la pregunta, que deberíamos iniciar reflexionando un poco de cómo hemos llegado hasta este momento inimaginable para muchos, en que el pinochetismo iba a volver a gobernar el país, y esta vez por vías de la democracia liberal. Y me gustaría puntualizar, ¿no?, en ese sentido, que el triunfo, ¿no?, en gran parte de este tipo de idea, de este tipo de proyecto político, tiene que ver con la incapacidad de los sectores autodenominados progresistas, socialdemocracia, que han sido incapaces, ¿no?, en la historia chilena, de llevar a cabo su programa histórico, con formaciones políticas que han sido bastante pusilánimes en llevar a cabo, ¿no?, su idea, y dejando, por tanto, una puerta abierta hacia que esta idea autoritaria, pinochetista, no neoliberales, vuelvan a posicionarse y tengan hoy día una cancha abierta para poder hacer y deshacer con todo el legado jurídico, político y subjetivo también que lega el gobierno de Boric. En ese sentido, todas las medidas que están siendo anunciadas en estos días, ¿no?, beben de la apertura legal que ha hecho el gobierno de Boric, el último gobierno progresista, ¿cierto? Y por lo tanto, digamos, si hoy día estamos en la situación que estamos, tiene mucho que ver con cómo el progresismo gestionó la crisis en la pospandemia, ¿no?, y cómo se relacionó también con los sectores populares, en donde la característica fue la desmovilización y la represión. Hola, mi nombre es Emilia, soy mamá, trabajadora. Y bueno, respondiendo a la pregunta y siguiendo lo que comentaba Pipe, esto tiene que ver también con un ciclo político que acaba en el 2019, un ciclo político que se venía gestando con fuerza desde el año 2000 en adelante, más o menos, y que tiene que ver con una reestructuración contrarrevolucionaria de mano de la socialdemocracia, lo que decía Pipe, y que es una reestructuración del capitalismo que actualmente está en una crisis, una de las crisis más que tiene el capitalismo, y que necesita poder reforzar lo que es el extractivismo, el capitalismo, y obviamente su mirada conservadora respecto a los procesos sociales, a los avances que se han generado también desde el movimiento popular. Por lo tanto, es también respuesta del proceso del ciclo político que habíamos logrado profundizar. Hola, soy Cristian, profesor, dirigente de Azote y también dirigente de la Federación de Trabajadores de la Educación Pública, FENTRAEP. Bueno, respecto a la pregunta, difiero de algunas cosas que se han dicho, porque creo yo que en términos de periodos, de macros periodos, o en términos macroeconómicos, por decirlo de una forma que de alguna manera da cuenta de lo que nos está sucediendo, ¿no?, el capitalismo sí efectivamente ha tomado ciertas vertientes, pero sigue siendo el capitalismo. Claro, hay cierta evolución de los capitales, y hay cierta evolución de la historia del capitalismo, pero que ha hecho que se alterne en el poder la derecha A y la derecha B. Una es más derecha que la otra, pero son exactamente lo mismo. Discépolo tenía una frase muy buena en un tango: todo en el barro, en el mismo barro y manoseado. Digamos, de alguna manera esas son las circunstancias del actual devenir histórico. Ciertamente han habido aperturas, han habido circunstancias, pero las que hacen las diferencias son precisamente las luchas que el pueblo ha liderado en las calles
y particularmente a 20 años de la movilización estudiantil, de la revolución estudiantil del año 2006, a 15 años de la revuelta estudiantil y revolución estudiantil del año 2011, hoy día a 6 años de octubre del 2019, podemos decir que en realidad es allí donde está la diferencia, allí es donde está la intención política de transformar estas circunstancias que, digo, y me hago cargo de lo que digo, han sido siempre las mismas para el pueblo. No ha habido una gran diferencia. Boris más, Piñera menos. Sí, las circunstancias del pueblo trabajador hoy día están exactamente en el mismo punto que teníamos en el 82, el 83, a puertas de las movilizaciones de esa época y de una crisis económica que se llamó la recesión, y posteriormente y de manera cíclica la hemos vuelto a tener. Entonces yo creo que hoy día, efectivamente, lo que hace el modelo y particularmente lo que ha hecho es intencionar que post-progresismo venga la ultraderecha, y una cuestión que se está dando a nivel planetario. No es que se esté dando solo en nuestro país, y finalmente frente a eso creo yo que hay que tener ciertas precauciones. Precauciones como, por ejemplo, en materia de seguridad. Hoy día la derecha promete pegar, porque así lo ha dicho, a los estudiantes a como dé lugar si se desbanda. Bueno, la ley que afecta precisamente a los estudiantes y a sus formas de organización se llevó a cabo en gran parte durante el gobierno de Boric. Lo creó Piñera, pero se aplicó durante el gobierno de Boric. Entonces, frente a eso no veo que haya una gran diferencia. Si bien es cierto, hay diferencias programáticas en el área chica, las diferencias del gran programa macroeconómico no se han movido una tiza. Eso. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento de esta instancia, de estar acá. Mi nombre es Hernán, soy abogado, me dedico al derecho laboral y al derecho migratorio y participo en la instancia migrante de Movimiento Solidario Vida Digna. Somos migrantes. Siguiendo un poco la línea de lo que se viene conversando, la diferencia más importante tal vez entre la socialdemocracia y un gobierno de derecha o de ultraderecha no es tanto los elementos, sino cómo se conjugan. Una es la socialdemocracia, intenta dominar a través de una especie de estado de bienestar, construyendo el malestar de esa manera. En cambio, la ultraderecha no ocupa tanto ese método y abiertamente prefiere la represión. Entonces, probablemente en ese sentido, aunque ya el gobierno de Boric extendió también la represión bastante en Valmapu, algo que se conversa poco, el estado de excepción se ha extendido por bastantes años y esa receta, para al menos los intereses de los poderosos, ha funcionado y sin lugar a dudas CAS la va a seguir implementando. También en la macrozona norte, también hay un estado de excepción, lo mismo se conversa poco, también ha durado bastante tiempo y probablemente CAS va a agudizarla. De eso yo quiero andar un poquito después respecto a las macrozonas norte y cómo se emplea la migración para probar nuevas formas de nuevos dispositivos de represión. Entonces, aunque efectivamente ambos gestionan el capitalismo, sin duda con CAS probablemente va a ser mucho más fuerte la represión y sobre todo donde se va a notar esto va a ser en la eliminación y reducción de beneficios sociales, y eso yo creo que es un tema en específico que hay que prestarle bastante atención. Sí, respecto a lo que mencionaba Cristian, yo creo que el desafío hoy día es replantear el escenario actual, pero en una dimensión ahistórica, quizás por mi deformación disciplinar, en el sentido de que para mí es inconcebible pensar que estamos en las mismas condiciones que en el año 82, porque asistimos a procesos inmediatos, por ejemplo la revuelta, que viene a desafiar los límites propios de nuestra experiencia vital, a muchas generaciones no que participamos de ello, y también porque estamos hoy día en un contexto a nivel subjetivo, a nivel social, que es bastante inédito. Es decir, los 50 años, 45 años de neoliberalismo que hay en Chile han generado un cambio social importante y profundo en los sectores populares y por lo tanto yo estoy en desacuerdo digamos, de ese tipo de tesis que me suenan mucho a lo que dice Boric en su última entrevista en el diario El País, donde él habla de que este ciclo político para él es una derrota electoral, no política. Yo creo que sufrimos una derrota política toda la izquierda, desde la izquierda parlamentaria hasta la izquierda que se hace llamar revolucionaria, en el sentido de que por mucho tiempo se sostuvo que una de las grandes victorias de la revuelta habían sido las subjetividades que se habían logrado allí, la validación de la autoorganización, ¿no? A partir, por ejemplo, que fueron las asambleas territoriales, incluso de la validación de la autodefensa, ¿no? Como mecanismo de resistencia popular.
pero hoy día vemos que la sociedad acompaña en gran término, ¿no?, los discursos autoritarios, los discursos racistas, los discursos nacionalistas, y creo que eso tiene que ver también con hacer una autocrítica respecto a qué fue lo que pasó y no pasó en el contexto de la revuelta y la posrevuelta. Es decir, creo que como sectores extraparlamentarios, populares, revolucionarios que apostamos por vías autónomas de organización y de clase, hizo falta de manera urgente, ¿no?, un proyecto político claro y también las metodologías necesarias para construir ese proyecto político. Yo creo que las tareas hoy día inmediatas tienen que ver con la construcción reivindicativa, pero no solamente desde el qué reivindicar, sino el cómo construimos lo que reivindicamos. El no hacer una lista de supermercados, ¿no?, con todas nuestras demandas, sino entender cuáles son las metodologías que nos van a llevar en el contexto actual a construir ese marco reivindicativo y desde ahí diseñar las potencialidades de nuestras organizaciones. Muchas organizaciones ponían los tiempos políticos por sobre los tiempos sociales, llenándonos de consignas y marcos reivindicativos a las organizaciones sociales y reventándolas totalmente, ya sea hacia el lado electoral, ¿no?, o al lado sectario, liquidando todo ese entramado social que surge a partir de octubre del 2019 en adelante. Y una vez que podamos consolidar esa experiencia organizativa de claridad política, construir un espacio, ¿no?, un frente de clases populares que nos permita llevar adelante este marco reivindicativo, entendiendo los límites también de la lucha reivindicativa, pero un límite que tenemos que poner nosotros, nosotras. Entonces, creo que también el ascenso, ¿no?, del gobierno de la ultraderecha en estos momentos nos tiene que llevar a hacer una autocrítica importante de qué fue lo que pasó en estos últimos 6 años respecto a los sectores organizados, autónomos y de clase. Sí, un poco hilando con esta idea de la reestructuración contrarrevolucionaria y también que es un fenómeno mundial, como decía Cristian, es que en estos primeros días del gobierno de Kast hemos visto también cómo Kast se alinea con una problemática global geopolítica, como es, por ejemplo, esta disputa de territorios, esta disputa entre Estados Unidos principalmente. Y es que, por ejemplo, el primer día de Kast, él declara estrechar la cooperación con minerales críticos y tierras raras con Estados Unidos. Y ese es un elemento que obviamente el gobierno de Boric ya había agudizado, gestó todo este tipo de herramientas represivas, herramientas que permitían reactualizar los mecanismos, por ejemplo, del sistema de evaluación ambiental, y que Kast retoma este tema y lo va a profundizar con creces, todo con la finalidad de aumentar las tasas de ganancia que se tienen en Chile y también alinearse a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y no es al azar que obviamente esto sea, por ejemplo, en territorios donde fueron los incendios, Penco-Lirquén, por ejemplo, donde el día de hoy incluso estamos al cuarto día, ¿cierto?, de su gobierno, ya da cuenta de cómo lo va a hacer en su diseño jurídico, político, económico, que plantea, y uno de ellos, por ejemplo, acelerar la inversión económica de energía, de minerales y de infraestructura en ese tipo de territorio. Entonces, es importante no perder el hilo de cómo la socialdemocracia y una izquierda que tampoco llega a dar cuenta de un proyecto latinoamericano, por ejemplo, de los sectores más progresistas, como de Lula o incluso lo que fue Evo Morales en Bolivia en algún momento. Muy por el contrario, Boric es mucho más pusilánime al respecto y no por nada tampoco tiene militarizado Wallmapu muchos meses, desarticula las orgánicas mucho más organizadas de sectores de Wallmapu y agudiza otro tipo de cosas. Entonces es muy importante no perder el hilo con respecto a eso. Lo otro que yo quería decir que tiene que ver con lo que decía Pipe. ¿Cuáles son los balances que hacemos como organizaciones sociales que no alcanzamos a articular un proyecto en el estallido social? Muchas de esas organizaciones, previamente a lo que fue el estallido, estaban construyendo dinámicas súper interesantes. Yo recuerdo que el 2019, más o menos en el mes de julio, había movilizaciones en todo Chile. Se estaba creando mucha cultura política, mucha propaganda, mucha organización en torno a la cultura, y eso desaparece. Desaparece, quizá uno que está en Santiago, como en comunas donde hay más movilización, no lo ve, pero si uno se va
se va a dar vuelta, por ejemplo, a zonas que son más distantes de Santiago, lo puede apreciar. O sea, el nivel de despolitización, el nivel de avance de organizaciones de derecha, de ultraderecha, es súper evidente. Por lo tanto, los desafíos están en construir este marco reivindicativo, pensando también que es importante hacerse cargo de la reivindicación, no solo dejarla como en una consigna, sino que ir construyendo y problematizando qué tipo de organizaciones necesitamos para construir. Y esa era una pregunta que siempre tuvimos, ¿cierto? Antes del 2019, ¿qué niveles de organizaciones necesitamos? Ahora las necesitamos todas, necesitamos desde organizaciones contraculturales, desde bibliotecas, desde espacios de conversación, como también necesitamos organizaciones que empiecen a prefigurar cómo se hacen cargo de las problemáticas de la clase trabajadora actualmente. Eso por ahora. Sí, yo digo que hacerse cargo significa básicamente no pensar en el eje programático como un elemento sustancial de por donde debe conducirse la movilización del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras. Primero hay que preocuparse de ponerse a trabajar para eso, de ponerse a empujar esos carros. Y ese eje fundamental está anclado en los territorios donde sí se están haciendo y no se han dejado de hacer. Cuando hacía alusión a este análisis macroeconómico, porque las condiciones macroeconómicas más o menos han sido exactamente las mismas. Frente a eso, claro, se han tenido respuestas distintas, podemos tener coincidencias con los compañeros y con la tesis que plantea Felipe, pero lo que sí creo yo que donde debe sentarse las bases de ese énfasis al menos, es qué es lo que estamos haciendo realmente. Porque lo otro es discurso, o lo otro es análisis historiográfico. Hoy día realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en los barrios, en los territorios? Y efectivamente pretender dejar de disputarlo, porque una de las cosas que le pasó a la revuelta del 2018 es que todos querían parir la revuelta, nadie quería empujarla, y lo digo de quienes tomaron esas decisiones por arriba. Ya sabemos lo que pasó en noviembre de ese año, y ya sabemos lo que pasó durante 4 años. Y eso no ha sido nuevo, eso es en el análisis histórico algo que se ha dado permanentemente. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer para responder frente a eso? Yo vengo hoy día en la mañana de un encuentro donde el FODEP está pensando cómo respondemos al autoritarismo, a la represión y a las leyes antiterroristas que quiere implementar este gobierno, que ya vienen de antes y que de alguna manera están afectando a estudiantes menores de 18 años. Esa es la pregunta, ¿qué hacemos ahí? Nosotros creemos, y hoy día lo ratificamos enfáticamente, vamos a salir a defender a los cabros y tenemos que crear estructuras para poder defenderlos realmente. Ahí es donde queremos estar. Particularmente un poco agotado por el debate de la superpolítica, y lo que estoy diciendo lo comparten gran parte de los compañeros con los que me junto en el Azote. Hacíamos un análisis el día de ayer con GAS, que es el Grupo de Acción Sindical. Y en ese análisis decíamos, bueno, vamos a seguir haciendo el análisis de periodo, coyuntura, etcétera, o vamos a realmente hacer lo que creemos que hay que hacer. Construir un sindicato de lucha, construir un sindicato que sea capaz de levantar una movilización, construir un sindicato que sea capaz de levantar un petitorio. Los sindicatos no existen en el mundo público. Nosotros le llamamos sindicato a una asociación, la nuestra, y no tienen derecho a negociación colectiva. Hoy día eso aplica a 1.200.000 trabajadores del sector público. No tienen derecho a negociación colectiva, no están considerados. Y la única razón por la cual se movilizan es por la mesa del sector público, donde además hay 14 organizaciones que no representan al 1.200.000. Bueno, ¿vamos a seguir lamentándonos por esa condición o vamos a provocar un cambio? Y un poco la idea que nosotros estamos intentando implementar. Hemos levantado un protocolo de acuerdo, una cuestión que no tiene legalidad, lo hemos impulsado entre 650 personas que forman parte de Azote, para hoy día tener el segundo protocolo de acuerdo. Creemos en la urgencia de seguir instalando acciones que permitan poder reivindicar el apoyo mutuo y la acción directa en todos los territorios y desde los territorios. Por eso es que nos parece que el debate sobre las macroideas políticas, que es correcto, está bien hacerlo, debe dar paso hoy día a cómo hacemos que esas ideas se territorialicen y se construyan en espacios donde podamos encontrarnos para poder avanzar todos juntos. Hoy día la FODEP dijo, necesitamos 3 cosas: formación, difusión y articulación. Necesitamos esas 3 cosas hace mucho tiempo. Qué bueno que hoy día aparecen, porque la gente que hoy día fue a ese encuentro le permitió de alguna manera decir, puta, era lo mismo que necesitábamos antes, pero hoy día lo necesitamos ya con más urgencia. Y eso es un acto vital, es un acto profundo, de mucha sensibilidad, que de alguna manera da cuenta de lo precario que estamos.
La educación pública hoy día la sostiene un 76% de puras mujeres. ¿Y saben cuántos dirigentes hay? Casi todos son dirigentes, no hay ninguna dirigente. No hay casi ninguna. Compañeros, nosotros tenemos 565 compañeras de un universo de 650 y solamente tenemos una dirigente. No, nadie más se presentó por la precarización, por lo que significa tener labores de crianza, por una labor que no se paga, por esa precarización que se le genera y por tener que en esas labores de crianza lamentablemente no poder hacer pega político-sindical porque está primero el hijo, la hija, la familia. Y entonces frente a eso, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros agarramos la posta y dijimos escuela político-sindical para mujeres y busquemos foros para que de alguna manera las sean más compañeras las que estén en las dirigencias, no tantos compañeros. Creemos en eso, creemos en la praxis de esas ideas que de alguna manera inspiran el trabajo que estamos haciendo en eso. Yo creo que lo más importante es tener respuesta a la coyuntura inmediata y respuestas concretas. Por ejemplo, para la pandemia, sobre todo los primeros meses, muchas organizaciones populares de izquierda empezaron con los centros de acopio, distribución de comida y además para ayudar en otros aspectos respecto a todo lo que estaba aconteciendo en la pandemia. Entonces, justamente, de algún modo el gobierno de Kast es como un gobierno de pandemia, como con este sentido de emergencia, de alarma, y eso hay que atender, justamente lo que hizo el compañero, reforzar los sindicatos, ante tal vez las reformas laborales que se vienen. Ya Kast anunció que se iba a modificar el decreto de la Dirección del Trabajo respecto a las 40 horas. Para que se entienda bien este debate, no es la ley propiamente tal, son las 40 horas, sino de qué forma se distribuyen las horas semanalmente. Porque la discusión que había el año pasado era si distribuirla, bueno, eran 43, 42 horas, reducir una hora por jornada. Creo que ese fue el criterio que quedó en la Dirección del Trabajo y lo que proponían los empresarios era poder dividirla incluso, no sé, reducir la jornada 15 minutos todos los días, lo cual a todas luces destruye el espíritu de la ley porque no tiene sentido trabajar 15 minutos menos todos los días. Entonces, probablemente esta modificación del decreto viene en ese sentido. Yo creo que las organizaciones populares tienen que tener un poco respuestas para esas cosas que son inmediatas y concretas. Así como enfrentamos esto, cómo evitamos esto. Y en todos los aspectos de la vida yo creo que hay que movilizarse en ese sentido. Como tú bien decías, el análisis macro es importante, el análisis de periodo es fundamental, pero lo que le falta en general a la izquierda popular, es tener respuestas concretas en lo inmediato. Si a la gente lo que busca son respuestas, son acciones que sirvan para enfrentar la precarización de la vida que ya está muy potente y probablemente se agudice más aún. Yo creo que esa es la línea de trabajo, muy humildemente lo digo, que ojalá lleve la gran mayoría de la izquierda, así como es sencillo decir, yo sé que es muy difícil porque hay que ser creativo también y hay que estar organizado, pero estar ahí en los problemas concretos, inmediatos y que pueden tener no soluciones permanentes, pero sí al menos actuales, eso. Sí, muy de acuerdo con los compañeros respecto a las tareas urgentes en las que hay que avanzar. Me quedo con lo de generar espacios que hagan frente a la precarización de la vida, que son muy importantes, sobre todo porque permiten prefigurar otro tipo de elementos de la clase popular, sobre todo lo que tiene que ver con elementos de vocación de poder y de resolución de conflictos. Y eso es muy importante. Actualmente necesitamos volver a construir esa fuerza social, pero con mucha fuerza también que esta fuerza social tenga una perspectiva de clase, tenga una perspectiva antielectoral, tenga una perspectiva anticapitalista, la cual nos permita que no ocurra lo que pasó en 2019, que muchas de estas organizaciones sociales finalmente tuvieron una cabida en lo electoral. Muchas de esas organizaciones capitalizaron años de lucha, años de organización en un momento electoral que finalmente fue una tragedia. Y por eso también es importante que en esta disputa, es importante que los espacios sociales, populares, tengan una perspectiva de disputa, pero una perspectiva de disputa en clave de poder popular, en clave de vocación de poder, que es importante plantearlo. Y también uno de los elementos que me quedo con lo que decía el compañero de Azote, y que creo que es una tarea transversal a los espacios que tiene que ver con la formación, tiene que ver con la difusión, volver a trabajar lo gráfico, la difusión de propaganda, de material,
y también la articulación, pero que esta articulación sea siempre desde la unidad en la lucha y no solamente desde la unidad por unirse. En realidad no tiene mucho sentido apostar a la unidad a secas. Tiene que ser bajo elementos de lucha, de articulación reivindicativa que permita avanzar a los espacios sociales. Y también hay algo que decían los compañeros que es súper importante, que tiene que ver con los territorios. Es importante que los territorios, como se hizo hace años atrás y como también lo siguen haciendo algunas organizaciones, no quiero decir con lo que yo decía en un inicio, no quiero decir que todo desapareció. Hay muchas de las organizaciones que todavía tienen esta mirada de territorialización. Territorializarse es también hacer frente y plantear la unidad con distintos sectores. Es súper interesante que se plantee la unidad entre trabajadores de la educación, entre espacios comunitarios, entre espacios de bibliotecas, entre espacios de mujeres, etcétera, porque eso es lo que permite que la clase se empieza a unir y empieza a entender que las problemáticas no son aisladas. No es el problema solo de salud por acá, el problema de educación por acá, sino que es un todo que es importante empezar a replantearse, ¿cierto? Y con respecto a lo que decía el compañero de las 40 horas, por ejemplo, ese es un tema súper importante porque lo más seguro es que la propuesta del gobierno sea a partir de lo que es la flexibilidad laboral y esa va a ser como quizá la fórmula de replantear el proyecto en un inicio, así como también tiene que ver con los espacios de organización territorial que puedan dar cuenta de los embates que va a tomar el empresariado con 51 proyectos extractivistas que están en cartera, que están con una resolución de calificación ambiental detenida, por así decirlo, y que eso va a permitir que se acorten los tiempos de aprobación de proyectos extractivos y que aquí en la región metropolitana es súper importante que las organizaciones también, las organizaciones sociales en su conjunto, asuman temas socioambientales, porque va a pasar que en algún momento van a intervenir acá los glaciares de la cordillera y el agua va a dejar de salir de la llave y en ese momento recién nos vamos a dar cuenta que era un tema sumamente importante de abordar en Santiago. Una de las cosas, por ejemplo, que están volviendo a plantear desde organizaciones socioambientales es cómo también unificar alianzas con otro tipo de espacios y que no solamente quede como una lucha socioambiental aislada. Respecto al desempeño del gobierno de Kast, hay que considerar que uno de los factores, entre tantos otros, de su triunfo fue el discurso anti-inmigración. Señalar que en el año pasado, a mediados del año pasado, esto ya lo conversé en un podcast anterior, pero siempre es bueno retomarlo porque es un tema, a mi juicio, muy preocupante. El Partido Republicano publicó un breve texto llamado Escudo Fronterizo, en el cual se señala cuáles van a ser las principales medidas que tome José Antonio Kast respecto a la migración. Y yo quiero mencionar solo algunas para que entendamos de qué estamos conversando. Bueno, el blindaje total se llama una de estas medidas, que incluye muros, zanjas, torres de vigilancia, cercos perimetrales electrificados y drones autónomos que estén vigilando 24/7. En otro sentido, despliegue militar y policial permanente. Actualmente hay despliegue militar en la zona bajo ciertas excepciones constitucionales y lo que busca José Antonio Kast es que sea de manera permanente, sin el necesario respaldo de estado de excepción. Además, esto a mi juicio es lo más grave, que son centros de internación y expulsión de inmigrantes y sanciones a empleadores, transportistas, arrendadores y personas que trabajan en remesas. También no beneficio a migrantes en sistema de salud público. Aquí dice priorización o preferencia en la educación, bonos, subsidios del Estado, acceso a vivienda social, trámite de regularización automática. ¿Por qué es importante este tema? O sea, primero que todo porque estamos hablando de un grupo humano importante como tal, ya sí merece mucha atención, pero además porque, y esto no solo pasa acá en Chile, sino que es una política mundial, que las políticas que se aplican a la migración es una especie de laboratorio a posibles políticas que posteriormente se van a aplicar a toda la población pobre, una especie de necropolítica. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, llama la atención respecto a la no entrega de beneficios. Imagínense incluso negando la salud de atención primaria, sección de urgencia. Perfectamente este tipo de políticas en un futuro podrían ser aplicadas a la población general. Puede que suene un poco paranoico y exagerado, pero es probable.
es probable que algo de esa naturaleza se intente practicar. Lo mismo acá, bono y subsidio del Estado también va de la mano justamente también con una de las principales banderas de este gobierno, que es como lo llaman ellos la responsabilidad fiscal, pero justamente es disminuir los beneficios sociales. Entonces, esta propuesta que acabo de mencionar, en sí es preocupante por los efectos que puede tener sobre la población migrante, y además porque es muy posible que en un futuro, no de forma íntegra, pero sí una que otra se pueda aplicar a la población general. Además, también hay que tener en consideración de que respecto a la población migrante, quiero mencionar esto de que existe algo como se le atribuye un culturalismo de que la población migrante tiene ciertas preferencias políticas y desgraciadamente también muy internalizadas en la izquierda, incluso en la izquierda popular. Respecto a esto, efectivamente hay una tendencia, hay que entender que esto no es cultural, sino que es sociológico y se debe, a mi juicio, principalmente porque como la gran mayoría de los migrantes viven una pérdida de redes, una transformación total de su entorno, cambio de costumbre, naturalmente esto genera en muchos casos, una brutalización, el hecho de perder la red, de perder capacidad organizativa, de estar disperso, naturalmente es más fácil, más factible que las personas adopten ideas reaccionarias, porque nosotros, la gran mayoría, en distintos niveles, consciente o inconscientemente, estamos organizados, pero tú cuando te cambias de país, cuando migras, ya no estás organizado casi en ningún nivel. Entonces, eso naturalmente es muy probable que genere esta preferencia por la idea reaccionaria. No es una cuestión cultural, no es que gente de cierto país sea más proclive porque sigue cierta idea, sino más bien es algo que sea por el fenómeno migratorio en sí, los efectos que producen las personas, que es esta desorganización. Otra cosa que es importante respecto a esto que acabo de mencionar es lo otro que complejiza la situación, es el provecho político que este gobierno aplica a ciertos sectores también migrantes. Pasó ahora ayer o anteayer, que se le entregó la llave de Santiago, de la Comuna de Santiago, a la señora María, y hubo un despliegue importante de personas. Entonces vemos señales que pueden ser un poco contradictorias, creo que van de la mano con el mismo proyecto político, y hay que estar muy atentos. Bueno, nosotros hemos venido trabajando en migración y sabemos también por esa experiencia y también por lo que acabo de comentar, de que es muy difícil que la gente migrante se organice, porque están más preocupadas justamente de sobrevivir básicamente, tienen también ideas muy internalizadas, pero yo creo que hay que insistir en organizar o en organizarse con la población migrante, una población específicamente o particularmente precarizada, y además, esto es como a nivel histórico, siempre los procesos políticos que son realmente exitosos son los que rompen con todo este tipo de prejuicios y logran convocar a mucha más gente. Y también va en la línea con lo que mencionamos delante de la necesidad que debería tener la izquierda popular de organizarse en torno a la solución inmediata de los problemas que afectan a la gente. Sí, bueno, en la misma línea que hablaba el compa Hernán, creo que las señales que ha dado el gobierno en los últimos días, esto que se ha trascendido, ¿no?, de que viene un primer indultado, que sería un militar condenado por el asesinato de Romario Veloz, que es precisamente una víctima, ¿cierto?, de la represión del Estado, que era migrante, era de piel oscura, y esto viene a reconfirmar la deshumanización de las ideas que hoy gobiernan el país, ¿cierto?, respecto a las personas migrantes. Estos indultos, ¿no?, que se están tanto viendo por parte presidencial como excarcelar a otros tantos por vía legislativa, es un poco la respuesta también que tiene esta reacción conservadora en torno a, digamos, generar un manto de impunidad hacia sus herramientas represivas, ¿cierto? Carabineros, ejércitos, fundamentalmente, quienes son los condenados hoy día, en contextos, ¿no?, en que el terrorismo de Estado ha sido la política fundamental del Estado. No olvidemos que estos proyectos, tanto de ley como los indultos, podrían beneficiar, violar a los derechos humanos en torno a lo que fue la dictadura civil y militar entre el 73 y el 90, donde ahí está el amigo personal, ¿no?, Miguel Krafnov del presidente Kast,
el cual está condenado a más de 600 años de cárcel por los horrores, ¿cierto?, que él cometió contra otras personas. Desaparición, tortura, violación, etcétera. Pero también hacia los verdugos, ¿no?, que tuvimos en la revuelta social del año 2019, donde se están no solamente viendo la excarcelación de este militar, ¿no?, que la señal política me parece que es potente que sea él el primero, sino también, por ejemplo, al agresor de Fabiola Campillay, por ejemplo, y otros tantos más, de los pocos que han sido, digamos, condenados en procesos judiciales que se han alargado y abandonado por parte, digamos, del Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que ha llevado a un descalabro también a nivel psicosocial de las víctimas. No olvidemos de que muchas personas que sufrieron traumas oculares, por ejemplo, en contexto de la revuelta, lamentablemente tomaron la decisión del suicidio frente a la inacción del Estado y la impunidad, digamos, el manto de impunidad que se está generando. Y ahora que vienen estos fenómenos, ¿no?, de indulto, impunidad y validación del terrorismo de Estado por parte del gobierno, estos fenómenos podrían acrecentarse aún más. Hace pocas horas, ¿no?, la madre de Romario Veloz señalaba en una entrevista que tuve la oportunidad de ver las dificultades que ha tenido ella en su duelo personal por la muerte de su hijo, un proceso que recién estaba comenzando a encarar y que ahora nuevamente se volvía a abrir ante la posibilidad, ¿no?, de que indulten prontamente a este homicida, porque no olvidemos que lo que se va a indultar acá son homicidas, torturadores, personas que son peligrosísimas para nuestra cotidianidad. Sí, en relación al tema del nuevo gobierno, las lecturas que se han hecho son ciertas, digamos, es un gobierno de ultraderecha que se construye o que busca construirse a partir de un eto igual de fascista que la Alemania nazi, digamos, la victimización y todo este relato que hacen sobre que somos víctimas de los migrantes, que somos víctimas de las decisiones del progresismo, que somos víctimas de la izquierda que sale a la calle, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión victimizadora, claro, que les construye un parante de alguna manera, es parte de su discurso. Lo que no tenemos que hacer, el pueblo organizado, es caer en esa dinámica de victimización. Hoy día el pueblo tiene que tener herramientas reales y concretas para gestionar su vida, para gestionar la vida digna y para de alguna manera recuperar lo que se nos ha quitado, porque eso es lo que está sucediendo. El plusvalor del trabajo aquí, por cierto, tiene que ver con la explotación, pero esa explotación viene precedida por un sentido de dominación que está construido por el Estado y que ha estado históricamente construido por el Estado. Aquí no podríamos decir que en algún momento el Estado no, el Estado sí, siempre ha estado representando de manera permanente y en algunos casos ambulatoria las estructuras de dominación que hoy día tienen al capitalismo haciéndolo lo que quieren en definitiva, ¿no? Hoy día no es posible que en la educación pública, por ejemplo, Anglo American esté dictando la cátedra de cómo deben hacerse las clases en el norte. 134 personas murieron en Sudáfrica hace unos años atrás luchando contra Anglo American, que estaba expoliando la naturaleza de ese sector. Lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Bolivia. Y ese acuerdo no lo hizo la ultraderecha lo va a profundizar. Lo hizo el Boric el año pasado, con el Cataldo, ministro comunista. Frente a todo este panorama, lo que nos corresponde como clase trabajadora y que lo que nos corresponde como territorio, creo yo, y con mucho sentido lo digo, porque lo hemos discutido nosotros en el sindicato, es efectivamente no caer en esta victimización discursiva y salir a parar la máquina al Estado y a su estructura, con organización de base, con sindicatos de lucha. Un sindicato que no es de lucha no es sindicato, es una caja de compensación, y los sindicatos de lucha deben posicionarse. No vamos a hacer la revolución, pero tenemos que empujarla al menos y hacernos cargo de lo que nos toca. Hoy día está tan precarizada la vida que nos toca hacernos cargo de lo más básico y elemental. Lamentablemente, y vamos a seguir pateando al gobierno de Boric, porque estos quieren además subirse por el costado en estos 4 años. Están llamando a movilizarse, a volver a tomarse los territorios. ¿Con qué ropa? ¿Ah? Desmovilizaron organizaciones de pobladores que luchaban por la vida digna o por su vivienda. Desmovilizaron poblaciones completas donde estaban. Hoy día lo que debemos hacer los trabajadores y las trabajadoras, las poblaciones en su conjunto, es venir a ponerle un freno a eso también. Porque efectivamente hoy día cuesta enormemente salir adelante todos los meses. Y lo que iba a decir era lo siguiente: sumaron la cantidad de extrema pobreza. Eso es una falta de respeto aquí en cualquier parte.
1.300.000 extremos pobres que viven con menos de $2 al día, constituido en un 70% por migrantes. Entonces, compañeros y compañeras, por mujeres migrantes, hay que dejarlo claro. Aquí hay una gran cantidad de compañeras que viven con menos de $2 diarios. Entonces, frente a eso, lo que corresponde es salir a poner el cascabel al gato. Yo no tengo ningún problema en señalarlo porque lo hemos discutido y trato de ser siempre respetuoso de la línea política que tiene Azote. Azote ha declarado su línea política construida sobre la base del apoyo mutuo, la organización y la acción directa de masa. Y vamos a seguir por ese camino. La acción directa de masa, no se pasen el rollo porque no crean que andan quemando la cara. Es también construir organización dentro de los y las trabajadoras para efectivamente poder, de una u otra manera, salir a resolver aquella porción del plusvalor del trabajo que se está quedando siempre o con el Estado o con el empleador. Eso es un poco, yo creo, que por donde debemos conducir. Estamos totalmente llanos a abrazar cualquier tipo de acompañamiento, de aprendizaje junto a otros. Por eso es que estamos acompañando los traspasos también de los servicios locales. Estamos también aprendiendo a solidariamente resolver nuestros propios problemas junto con otros servicios locales. Y eso es algo que de alguna manera marca un poco el sendero de lo que debiera ser en educación, pero también de lo que debiera ser, creo yo, en otros ámbitos de la vida de la población. Bueno, yo solamente quería profundizar una idea que tiene que ver con la aprobación de estos 51 proyectos que se traducen en 1.600 millones de dólares y decir que esto tiene un correlato también con lo que hemos visto con las zonas de sacrificio que específicamente en el gobierno de Boric no se solucionó. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, Puchuncaví Quintero, donde las intoxicaciones a niños y niñas es una cosa de todos los días hasta el día de hoy. El año pasado incluso hubo alrededor de 10 veces intoxicaciones graves en los niños en esa zona de la greda. Por lo tanto, decir que el peligro que tenemos, los territorios y la destrucción de la naturaleza, de nuestra naturaleza, con estos proyectos es exacerbar los niveles de precarización de la vida en general. Sabemos que en la zona de sacrificio también aumenta los niveles de violencia social, aumenta los niveles de drogadicción, de violencia machista. Hay también un aumento de enfermedades que, por ejemplo, lo hemos estado viendo en el último tiempo en la zona de Penco-Lirquén, donde el aumento, por ejemplo, de virus anta ha sido un tema recurrente. Y eso tiene que ver con que el impacto en el territorio es una cosa multifactorial, ¿cierto? Entonces es muy importante que estemos también en la lucha de la naturaleza, estemos también defendiendo los territorios y lo que decía el compañero es sumamente importante. La feminización, la racialización de los territorios también es un fenómeno asociado a la violencia extractivista y por eso es muy importante que las luchas se unan y tengan en común un enemigo que en este gobierno se va a querer hacer más rico a costa de la clase trabajadora, a costa de los territorios y a costa de nuestra vida. Por lo tanto, es sumamente importante también lo que decía el compañero, es darle cara también a esta gente que va a querer instrumentalizar la lucha que esté en la calle en estos 3 años para que el 4.º año del gobierno de Kast se tiren nuevamente a elecciones y nos vuelvan, ¿cierto?, tirar la pelota a los sectores de las clases populares que estamos en lucha, nos vuelvan, no sé si decir traición, pero nos van a volver a reprimir. Entonces, por lo tanto, es importante la independencia de clase, la autonomía de los territorios, la autonomía de las organizaciones y que tengan también una lucha anticapitalista, y antipatriarcal y antirracista. Es muy importante, hay que estar muy alerta respecto de que el gobierno de Kast, a pesar de que efectivamente Boric generó muchas las condiciones para este gobierno, institucionales, jurídicas, asociativas, es un gobierno de ultraderecha y tiene características propias que estar muy atentas. Hay continuismo, pero también hay características que no hay que dejar pasar. Recordemos como experiencia histórica que cuando nació el fascismo en los años 20, de hecho hay un texto de los partidos comunistas de la época que ningunearon el fenómeno, dijeron no, esto va a ser algo pasajero, transitorio, irrelevante. Y después, en los años 30, esas palabras se las llevó el viento.
Entonces, yo creo que también hay que estar atento a aquello. No, no es cualquier gobierno, probablemente sea el gobierno más terrible que nos toque, hasta la época al menos, los que tenemos entre 30 y 40 años, el gobierno más terrible que nos toque vivir, y hay que estar preparados y tomarle el peso a este tipo de gobierno. Al cierre, estamos, digamos, bastante conscientes de que nos enfrentamos a problemáticas, amenazas del pasado, nuevas, herramientas que fueron legadas, herramientas que van a ser construidas por este gobierno, pero me parece relevante, ¿no?, llamar a los sectores populares, a los sectores organizados, a los sectores en lucha, a iniciar un proceso de recomposición del tejido social. Creo que por ahí tenemos una tarea todavía al debe, seguir fortaleciendo la organización popular y comunitaria, siempre desde la autonomía, ¿cierto?, desde el clasismo, en vista no de enfrentarnos a las posibilidades que nos va a presentar este gobierno, un gobierno que es profundamente antipopular, antipobre y contrario sobre todo a la organización de las clases populares. Creo que es una tarea importante la que tenemos de animar nuevamente a la clase, a la organización, a la calle, porque estamos viviendo momentos de mucha depresión post-revuelta, depresión post-elección, como le queramos llamar. Entonces hay que nuevamente levantar los ánimos populares, ¿no?, hacer que la organización vuelva a tener un sentido práctico cotidiano, que vuelva a ser un lugar de reencontrarnos y que por supuesto también tengamos la capacidad, la cabeza y la imaginación para pensar un proyecto político a mayor largo plazo, porque la entrada a la moneda de este gobierno y de la extrema derecha va a significar el retorno de las posiciones progresistas, socialdemócratas, a ciertos núcleos organizativos, incluso a la calle. Entonces no podemos volver a ser derrotados por esas ideas. Tenemos que tener la capacidad de presentar un proyecto político que sea, digamos, formulado desde las propias bases, un marco reivindicativo que sea propio y que no sea un vagón de cola nuevamente del reformismo, y que nos permita, por un lado, superar la apatía, ¿no?, pero también superar el voluntarismo que puede aflorar también ante cierta histeria colectiva que significa la asunción de un gobierno de extrema derecha. Entonces, el llamado a la organización, el llamado a pensar, ¿cierto?, a pensarnos, a imaginar y ver de qué manera podemos, ¿cierto?, todos juntos, como clase oprimida, darle cara a los verdugos del pueblo. Bueno, yo quiero aprovechar primero de agradecer la invitación. Difícilmente uno a veces tiene como todas las palabras para poder expresar lo que espera en estos espacios, pero quería, por cierto, agradecer al Movimiento Solidario Vida Digna. Con ellos tenemos como Azote una alianza que hoy día se está gestando en el territorio de San Joaquín por una mejor vida, por vivienda digna, por vivienda social sin deuda en la zona sur. Esta alianza es la forma también de responder como organización a las necesidades y a las precarizaciones en las que estamos expuestos permanentemente. Un saludo a los compañeros de Vida Digna porque le están poniendo todo el empeño y para nosotros son un ejemplo a seguir en cuanto a cómo debe hacerse el trabajo político, con la responsabilidad y con la esperanza, con las ganas que le ponen. Y bueno, a nombre mío y a nombre de todas las compañeras que forman parte de Vida Digna y que están en Azote, muchas gracias. Eso. Y de esta manera cerramos el episodio número 3 de la segunda temporada de El Cagüín. Compañeras, muchas gracias por su disposición. Gracias por su tiempo, queridas escuchas. Cerramos así este programa. No olviden que sigue abierta la convocatoria para comunicadoras populares para quienes les interese apoyarnos y ser parte de El Cagüín. Además, si tienes interés en la educación popular, también estamos abiertos. Además, nos puedes escribir en nuestras redes sociales para acceder a los formularios de inscripción. Estaremos anunciando la agenda de nuevos episodios en nuestros canales de comunicación del Movimiento Solidario Vida Digna San Joaquín. Y nos escuchamos hasta la próxima. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.